Se presenta una viga en voladizo que tiene una sección de 50 milímetros de ancho y una altura h, ¿no?, que está expresada en milímetros. Muy bien, nos piden determinar h, la altura al peralte, de manera que la deflexión máxima sea de 10 milímetros y teniendo el módulo de elasticidad de 10 por 10 a la 9 Nm cuadrados. Muy bien, colocamos los datos y de datos también viene la gráfica, ¿verdad? Tenemos una viga en voladizo de tramo A, B, tenemos dos cargas puntuales, las longitudes, y como nos dicen que calcular, ¿no?, la altura h cuando la deflexión sea máxima, y además la deflexión máxima será de 10 milímetros. Si tenemos un volado, sabemos de que la deflexión de este volado o la curva elástica de este volado viene a ser así. Entonces en el punto A, aquí va a haber una deformación, aquí va a haber otra deformación, pero la deformación más grande, la deformación máxima, sucede justamente en el punto A, ¿no? Aquí nos dice que la deformación es de 10 milímetros. Muy bien, nosotros lo que vamos a hallarlo va a ser mediante el método de la doble integración. Entonces tenemos que primero hallar las reacciones, ¿no? Como es un apoyo empotrado, tenemos un momento y una carga puntual, ¿no? Y también una carga horizontal, pero la carga horizontal va a ser igual a 0 porque no hay otras más cargas, ¿no? Entonces tengo una carga vertical que es la reacción en B. Aquí hay una reacción, como está en verde, la reacción en B. Tenemos un momento que yo he asumido que es en un sentido antihorario, ¿no? Puede ser horario, antihorario, ¿no? Entonces vamos a hacer las ecuaciones del equilibrio y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Van a ser igual a 0 para que se mantenga el equilibrio. Entonces, ¿quiénes tengo? En sentido hacia arriba, en un sentido, digamos, contrario a la gravedad, sería la reacción en B, ¿no? Entonces coloco la reacción en B. ¿Y quiénes serían en el sentido opuesto? Serían estas cargas puntuales, ¿no? De 2 y de 4, que suman 6, ¿verdad? Entonces ya tengo la reacción en B y ahora tengo que hallar el momento. Muy bien, si aplico momentos en el punto de aquí, voy a tener que como es antihorario positivo, entonces mi momento es antihorario, entonces será momento en B positivo, ¿verdad? Ahora, esta carga puntual, ¿no?, ¿cómo hace girar a la viga en un sentido antihorario, ¿no? Respecto al punto B. Esta carga puntual respecto al punto B lo hace girar en un sentido antihorario. Si es antihorario positivo, ¿cuál es la carga puntual? La fuerza 2 kN y el brazo de palanca sería 5 metros, no, 1.5 metros más 1 metro, ¿no? 2.5. Para la siguiente carga sería la fuerza por la distancia, que es 1 metro. Aquí está, ¿no? Entonces hay el momento en B que es menos 9 kN. Claro, yo he asumido que es en un sentido antihorario, pero yo quiero que esto sea positivo. Entonces yo le cambio el sentido, ¿no? Si era antihorario, ahora va a ser horario, miren, ahora va a ser un sentido horario y ya le cambié el sentido, de 9 kN. Muy bien, colocamos las fuerzas y el momento. ¿Y qué más? Vamos a realizar un solo corte en la viga y vamos a aplicar el método también de los paréntesis angulares. Muy bien, como en este caso no hay cargas distribuidas, solamente hay cargas puntuales, quiere decir que no va a haber duplicidad de carga, ¿no? Solamente cargas puntuales. Entonces voy a realizar un corte en este punto, justo antes del punto B, y nuestro eje coordenado va a ser aquí, en X y en Y. De aquí vamos a empezar a cortar. Muy bien, sabemos de que la ecuación de la doble integración, la ecuación de la segunda derivada de la elástica del método de la doble integración es igual al momento, ¿no? Esta es la expresión del método de la doble integración. Entonces, ¿qué más tenemos? Que la longitud de la viga es 2.5 metros, todo esto es 2.5 metros. Muy bien, entonces vamos a realizar los cortes, pero ¿cuántos cortes? Solamente va a ser uno y dos cortes, porque solamente tenemos dos cargas puntuales. Entonces coloco el corte aquí en 1, pero para la carga puntual es esta. Entonces yo voy a asumir que en un sentido antihorario vienen a ser los momentos positivos. Entonces, ¿cómo hace girar esta fuerza respecto a este punto de corte? ¿Cómo lo hace girar? En un sentido antihorario. Si es antihorario es positivo, porque yo asumo que antihorario es positivo.
Entonces coloco mi momento más la fuerza 2 por la longitud que es X. La longitud X porque yo no conozco en sí dónde es el corte. El corte aquí en el azul. ¿Dónde es el corte? No sé, sé que es mayor que 1.5, sí, pero en realidad no sé cuánto, ¿no? Entonces, si yo igualo los momentos sería menos 12x. Ahora voy a realizar el siguiente corte para la carga de 4 kN. Muy bien, tengo la carga de 4 kN y también solamente me voy a enfocar en esta carga, ¿no? Por eso que yo ya no he colocado la carga de 2 kN. Entonces solamente la carga de 4 kN, ¿no? Asumo que los momentos antihorarios son positivos. Entonces, si yo sé que la distancia del corte es X, pero conozco que la distancia cuando empieza la carga puntual o donde actúa la carga puntual es a 1.5 metros de A. A 1.5 metros de A. Entonces, yo coloco 1.5 metros. ¿Y cuál es ese brazo de palanca que me va a hacer la fuerza, ¿no? Respecto al punto de corte? ¿Por qué? Porque el momento que es igual a fuerza que es 4 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? X menos 1.5. ¿Cómo hace girar la vía? En un sentido antihorario. Si es antihorario, positivo. Entonces coloco positivo, la carga y el brazo de palanca. Si lo igualo sería negativo, ¿verdad? Menos 4 por X a la menos 1.5. Bien, ahora lo que voy a hacer es reemplazar todos estos momentos, ¿no? El momento de aquí y el momento de aquí. Lo reemplazo en la ecuación de la doble integración. Reemplazo y también voy a colocar los paréntesis angulares, ¿verdad? Porque estamos haciendo un solo corte debido a que vamos a usar los paréntesis angulares. Entonces voy a reemplazar ahora estos momentos, los voy a reemplazar aquí, ¿no? Y como resultado es este. Ya lo reemplacé. Muy bien, lo reemplacé. Ahora voy a hacer la primera integración. Si lo integro, menos 2x sería menos 2x al cuadrado sobre 2, ¿no? Y lo mismo para aquí. Y aparece la primera constante de integración. Esta es la ecuación de la pendiente. Muy bien, ahora voy a hacer otra integración, la doble integración. Entonces también aparece la constante número 2, ¿no? Y todo esto viene a ser la ecuación de la deflexión. Muy bien, para darle solución a estas constantes tenemos que poner condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones pueden haber en nuestro ejemplo, ¿no? En esta viga empotrada? Nosotros sabemos de que cuando existe un empotramiento quiere decir que aquí en este punto B la deflexión es 0 y la pendiente es 0. ¿Por qué? Porque la deflexión de la viga viene a ser así. Recién en este punto de aquí es donde se empieza a deflectar la viga, porque muy cerca al punto B la deflexión es 0 y también la pendiente es 0, ¿no? Porque no hay deflexión, no hay pendiente. Muy bien, entonces esas son las condiciones. ¿Qué tenemos? Que la pendiente en B cuando X es 2.5 metros, o sea aquí cuando X, nosotros partimos de aquí. X, aquí es el inicio, va a recorrer todo esto. ¿Y dónde está B? A 2.5 metros. Una forma de expresar la pendiente es de esta forma, como teta. Muy bien, entonces solamente es una forma nada más. Entonces vamos a copiar la ecuación de la pendiente porque vamos a reemplazar en la ecuación de la pendiente. ¿Qué tenemos? Que la pendiente es 0 cuando la pendiente es 0 cuando la longitud es, o el tramo X es 2.5 metros, ¿verdad? Entonces yo reemplazo en la ecuación de la pendiente. ¿Pendiente cuánto es? 0 cuando X es 2.5 metros. Entonces le doy solución a la constante de integración número 1, que es 8.25. Muy bien, ahora la siguiente condición, va a ser 2.5 metros, ¿no? Igual, en el mismo tramo, en el mismo punto, pero ahora la deflexión va a ser 0. Este es para la pendiente y este es para la deflexión. Muy bien, escribo la ecuación de la deflexión y reemplazo, ¿no? Que la deflexión va a ser 0 cuando X vale 2.5 metros. Entonces le doy solución a la constante de integración número 2. Hay que resaltar que 2.5 metros menos 1.5 metros dentro de los paréntesis angulares me sale 1 y 1 es mayor que 0, es por eso que sí vale, ¿no? Si existe un valor negativo dentro de los paréntesis angulares quiere decir que se tacha, no vale, porque esas son las condiciones del método. Entonces tenemos las constantes de integraciones y ahora tenemos las ecuaciones finales, ¿no? La ecuación de la pendiente final es esta, la ecuación de la deflexión final es esta. Muy bien, ¿qué nos piden, no?
hallar el peralte de la viga, ¿no? Entonces, tengo que la deflexión máxima es 10 milímetros. 10 milímetros. El módulo de elasticidad es este valor. Y el valor de B, ¿no? El ancho de la viga es de 50. Muy bien. La deflexión máxima dice que ocurre en el punto A, ¿no? En el volado de la viga cuando X es 0 metros. Muy bien, porque aquí es donde empieza a correr X, ¿no? Aquí X es 0. Aquí X es 1.5. ¿no? Entonces, me piden hallar la deflexión, ¿no? Muy bien. Pero nos dan de dato que nos piden hallar, perdón, el peralte, no H, pero de dato nos dan la deflexión máxima. Muy bien, entonces me voy a la ecuación de la deflexión, porque me dan un dato también de la deflexión máxima, ¿verdad? Esta es la ecuación de la deflexión, y entonces tenemos que la deflexión máxima está aquí. ¿Dónde ocurre la deflexión máxima? En A, cuando X es 0 metros. Muy bien. Pero hay que tener en cuenta que las unidades de esta expresión están en kilonewton por metros cúbicos. Entonces la expresión de aquí también tiene que estar en kilonewton metros cúbicos, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad tiene que estar en kilonewton por sobre metros cuadrados. La inercia tiene que estar en metros a la cuarta. Y la deflexión tiene que estar en metros. ¿Para qué? Para que si yo multiplico estas unidades, me va a salir kilonewton por metros cúbicos, que viene a ser igual a la expresión de aquí, ¿no? Hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, ¿no? con estas unidades. Entonces lo que vamos a hacer es la conversión de unidades, ¿no? Por ejemplo, el módulo de elasticidad, ¿cómo tiene que estar? En kilonewton metros cuadrados. Pero ¿cómo nos daba a nosotros? Aquí, ¿no? En newton sobre metros cuadrados. La inercia también en metros a la cuarta, pero nos da que para hallar la inercia, mira, te da un dato de la base, ¿no? Pero que está en milímetros, tenemos que hacer una conversión. Muy bien. Si yo convierto la inercia, el módulo de elasticidad me va a salir. Si tengo 10 a la 9, ¿verdad? 10 a la 9 es igual a 10 a la sexta y 10 al cubo, ¿no? Yo sé que 10 al cubo es un kilo, entonces sería kilonewton metros cuadrados. Entonces, la deflexión máxima es 10 milímetros. 10 milímetros es 0.01 metros, ¿no? Entonces, vamos a hallar la inercia, ¿no? El valor de B. Esta es la fórmula de la inercia para secciones rectangulares, ¿no? Secciones rectangulares. Tengo la base y también tengo la altura, ¿no? Tenemos la base de datos, la altura es lo que tenemos que hallar. La base está en milímetros, entonces 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros, o 0.05 metros va a salir la base. Entonces si yo reemplazo en la inercia, es esta expresión. Muy bien, ahora vamos a reemplazar todo en la ecuación de la deflexión. Coloco nuevamente la ecuación de la deflexión y ahora empiezo a reemplazar, ¿no? El módulo de elasticidad es todo este valor. El módulo de la inercia es todo este valor, con la H, con la incógnita. Y la deflexión máxima lo dejo aquí. No lo voy a reemplazar todavía porque falta explicar ahí un punto importante. Entonces, ¿yo qué digo, no? Voy a reemplazar aquí este valor, que va a ser, que se va a cumplir, ¿no? Que la deflexión máxima en el punto A cuando X es 0 metros. Entonces tengo que reemplazar para cada valor de X, tiene que ser el valor de 0 metros. Aquí, mira, si yo coloco 0 aquí, se cancela, muy bien, aquí 0 se cancela, pero si yo coloco aquí 0, 0 menos 1.5 sería un valor negativo y eso no debe existir dentro de los paréntesis angulares. Entonces, todo este valor de aquí es 0, me queda negativo, ¿no? Entonces, menos 4.745. Ahora, fácilmente puedo reemplazar simplemente el valor de Y, ¿no? La deflexión máxima, que es 10 milímetros o 0.01 metros, pero tengo que darme cuenta que miren, es un valor negativo. Entonces, ¿yo qué digo? Que me sale negativo. ¿Por qué? Porque yo sé que la deflexión en este punto, si este es mi eje Y y mi deflexión es positivo, ¿verdad? Y mi deflexión me sale para este tramo de aquí en sentido de la gravedad, quiere decir que los valores de aquí son negativos. Simplemente este valor negativo es porque me dice, miren, sabes que la viga se va a deflectar pero hacia abajo, nada más. Entonces yo puedo borrarlo y puedo asumir que la viga, ya entiendo ya que la viga se va a deflectar, ¿no? En un sentido hacia abajo nada más. El signo solamente es para ello, para avisarme si se deflecta hacia abajo o hacia arriba. Entonces voy a reemplazar mi valor de la deflexión máxima, que es
10 milímetros en 0.01 metros. Entonces había el valor de H, el famoso valor del peralte. Muy bien, el valor del peralte es 328 milímetros, tal como está en las respuestas del libro. Muy bien, eso es todo, gracias.